10 ideas que perturban a los científicos. Varias realidades y teorías plantean una perspectiva verdaderamente aterradora para la Tierra y la humanidad, suponiendo que todavía existan cuando estos acontecimientos se manifiesten en todo su pavor. Algunas de estas cosas que perturban a los científicos ya están en marcha, como la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos, que amenaza con un retroceso a las épocas en las que la gente moría por cualquier infección o herida leve. Otras están en un futuro muy lejano y atañen a cómo evolucionará el universo. ¿Colapsará sobre sí mismo? ¿Se hará tan frío que la vida será imposible, tal como se conoce? Otros posibles sucesos tendrían una horrenda perspectiva solo aparente. Por ejemplo, ¿qué pensarías si te dijeran que un agujero negro de 1.000 millones de toneladas de peso chocara mañana contra la Tierra? ¿Pensarías que es el fin? Pues no ocurriría absolutamente nada, ni siquiera en el lugar de impacto, salvo que todos los sismógrafos se activarían al mismo tiempo. ¿Por qué? Lo explicaremos en este video, junto con otros sucesos potenciales que les quitan el sueño a los hombres y mujeres de ciencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Teoría del Gran Colapso. La teoría del Big Crunch o Gran Colapso es un escenario hipotético sobre el destino final del universo, que propone que su expansión finalmente se revertirá y se producirá su colapso, llevando a cero el factor de escala cósmico, lo que sería seguido por una reformación universal tras un nuevo Big Bang. La mayor parte de la evidencia recopilada recientemente tiende a descartar esta hipótesis, ya que las observaciones astronómicas muestran que la expansión universal se está acelerando y no ralentizando por el efecto de la gravedad, como se creía que ocurriría. En este escenario, la teoría más correcta parece ser que se producirá un Big Freeze, o gran enfriamiento. Sin embargo, algunos astrofísicos y cosmólogos han propuesto que el gran colapso podría producirse por una fluctuación de la energía oscura. La teoría del Big Crunch se remonta a 1922, cuando el físico ruso Alexander Friedman formuló un conjunto de ecuaciones que demostraban que el fin del universo depende de su densidad, expandiéndose o contrayéndose en lugar de permanecer estable. Con materia suficiente, la gravedad podría parar la expansión del universo y eventualmente revertirla. Esta inversión daría como resultado que el universo colapsara sobre sí mismo, algo similar a un agujero negro. Con el Big Crunch, el universo se llenaría de radiación de estrellas y partículas de alta energía, y en los momentos finales se convertiría en una gran bola de fuego con una temperatura hacia infinito. En los últimos minutos, la temperatura del universo sería tan grande que los átomos y los núcleos atómicos se romperían y serían absorbidos por agujeros negros en proceso de fusión. En el momento del gran colapso, toda la materia del universo se aplastaría en una singularidad infinitamente caliente y densa, similar a la gran explosión. En el final absoluto desaparecerían el tiempo y el espacio. El Big Crunch podría ser seguido por otro Big Bang, surgiendo un nuevo universo. La teoría del Big Crunch tuvo una prototeoría, enunciada a finales del siglo XVII por el clérigo y erudito inglés Richard Bentley, mientras preparaba una conferencia sobre las teorías newtonianas y su refutación del ateísmo. Bentley le envió una carta a Newton en la que expresó: si estamos en un universo finito y todas las estrellas se atraen entre sí, ¿no colapsarían todas en un punto singular? Y si estamos en un universo infinito con infinitas estrellas, ¿no afectarían fuerzas infinitas en todas las direcciones a todas esas estrellas? Esta cuestión se conoce como la paradoja de Bentley y como una prototeoría del Big Crunch, aunque ahora se sabe que las estrellas no se encuentran estáticas, sino que se mueven. Número 2. ¿El libre albedrío es una ilusión? El libre albedrío se define como la capacidad o habilidad de elegir entre diferentes cursos de acción posibles, y su historia es tan antigua como la de la filosofía. Algunos conciben el libre albedrío como la capacidad de tomar decisiones no determinadas por eventos pasados, dado que el determinismo sugiere que solo es posible un curso de eventos. Es inconsistente con un modelo libertario de libre albedrío. La visión que postula el libre albedrío como incompatible con el determinismo es llamada incompatibilismo.
Por el contrario, los compatibilistas sostienen que el libre albedrío es compatible con el determinismo. Incluso algunos compatibilistas sostienen que el determinismo es necesario para el libre albedrío, argumentando que la elección implica la preferencia por un curso de acción sobre otro. Uno de los últimos en reanimar esta discusión de manera notable ha sido el filósofo estadounidense Sam Harris, en su libro de 2012, El libre albedrío. Harris sostiene que el libre albedrío es una ilusión que no socava la moralidad ni reduce la importancia de la libertad política y social. Añade que la idea de libre albedrío no puede ser aplicada a ninguna realidad concebible y agrega que la ciencia revela que eres una marioneta bioquímica. Harris afirma que los pensamientos e intenciones de las personas emergen de causas subyacentes de las que no somos conscientes y sobre las que no ejercemos ningún control consciente. Cada elección que se hace es el resultado de causas anteriores. Esas elecciones están determinadas por esas causas y por lo tanto, en realidad, no son elecciones en absoluto. Además, como los pensamientos surgen de causas que no se pueden controlar, las acciones influidas por esos pensamientos también son incontrolables. El filósofo también distingue entre reacciones conscientes e inconscientes. Incluso sin libre albedrío, la conciencia desempeña un rol importante en las elecciones que se hacen. Argumenta que esta comprensión de la mente humana no socava la moralidad ni aminora la importancia de la libertad social y política, pero puede y debe cambiar lo que la gente piensa sobre algunas de las cuestiones más importantes de la vida. Harris señala, perder la creencia en el libre albedrío no me ha hecho fatalista. De hecho, ha aumentado mis sentimientos de libertad. Mis esperanzas, miedos y neurosis parecen menos personales e indelebles. Número 3. El uso indiscriminado de antibióticos puede llevar a la diseminación mundial de bacterias resistentes a todos los antibióticos. La aterradora perspectiva de que incluso las operaciones rutinarias serán imposibles de realizar ha sido planteada por expertos alarmados por el aumento de genes resistentes a los medicamentos. Los científicos que asistieron a una reciente reunión de la Sociedad Americana de Microbiología informaron que habían descubierto una tendencia sumamente inquietante. Revelaron que las bacterias que contienen un gen conocido como MCR1, que confiere resistencia al antibiótico colistina, se habían propagado por todo el mundo a un ritmo alarmante, desde su descubrimiento original 18 meses antes. En una zona de China se detectó que el 25% de los pacientes hospitalizados eran portadores del gen. La colistina es conocida como el antibiótico de último recurso, y los médicos lo utilizan en muchas partes del mundo, cuando los pacientes dejan de responder a otros medicamentos antimicrobianos. Ahora, la resistencia a la colistina se está extendiendo por todo el mundo. En palabras de Sally Davis, directora médica inglesa, el mundo se enfrenta a un apocalipsis de los antibióticos. A menos que se tomen acciones para detener las prácticas que han permitido que se propague la resistencia a los antimicrobianos y se encuentren formas de desarrollar nuevos tipos de antibióticos, el mundo podría volver a la época en la que las heridas simples, las infecciones corrientes y las operaciones rutinarias constituían una amenaza real para la vida del afectado. En los últimos años se han realizado conferencias internacionales en Norteamérica y Europa para analizar este tema, con la asistencia de científicos, altos funcionarios gubernamentales del sector salud y altos ejecutivos de empresas farmacéuticas, con el objetivo de identificar y aplicar medidas para detener la propagación de la resistencia a los medicamentos. Esta guerra, que por ahora están ganando las bacterias, amenaza con eliminar algunas de las principales armas que utilizan los médicos en su lucha contra las enfermedades. Las cifras ya son alarmantes. Actualmente están muriendo cada año unas 700.000 personas a nivel mundial a causa de infecciones resistentes a los fármacos. Pero esta cifra crece sin cesar y podría alcanzar los 10 millones al año en el 2050. Número 4. Ya es imposible alcanzar el 94% de las galaxias, porque la expansión del universo lo impide. Durante los primeros miles de millones de años de historia cósmica, el universo comenzó a expandirse, pero los efectos gravitacionales de la materia y la radiación trabajaron para unir todo, desacelerando la velocidad de expansión. Los objetos que estaban cada vez más lejos parecían alejarse cada vez más lentamente a medida que pasaba el tiempo, y la luz emitida por cuerpos que alguna vez fueron invisibles finalmente se hizo visible. Después, hace unos 6.000 millones de años, la densidad de la materia se redujo a una cantidad tan significativa que los efectos de la energía oscura comenzaron a ser importantes y todo cambió.
Los objetos a distancias superiores a unos 5 millones de años luz de distancia, es decir, todo lo que está más allá del grupo local que está ligado gravitacionalmente a la Vía Láctea, comenzaron a alejarse más rápido que antes. Los objetos que estuvieran más allá de una cierta distancia crítica seguirían siendo visibles, pero solo se podría ver la luz que emitían en el pasado, no la que emiten hoy. Además, no se podrían alcanzar, ni siquiera con una señal de luz, incluso si fuera enviada hoy mismo. En este contexto, el universo puede dividirse en 4 regiones: observable y alcanzable, observable pero inalcanzable, observable solo en el futuro y eternamente inalcanzable. Si un objeto se encuentra actualmente a menos de 18.000 millones de años luz de distancia de la Tierra, es posible verlo y alcanzarlo. Si se enviara una señal a una galaxia situada a esa distancia, sería capaz de llegar, y si se emprendiera un viaje para alcanzarla, se podría llegar a ella, incluso a una velocidad inferior a la de la luz. Si un objeto se encuentra a más de 18.000 millones de años luz de distancia, pero a menos de 46.000 millones, todavía es observable, pero solo como lo fue en el pasado, y además inalcanzable. No se puede alcanzar de ninguna forma, ni siquiera con una señal luminosa. De 46.000 millones a 61.000 millones de años luz de distancia, es el rango de los objetos que solo serán observables en el futuro. Es inalcanzable, pero la luz que emitió hace mucho tiempo ya está en camino y alcanzará la Tierra en algún momento, para dejarse ver cómo era en ese pasado lejano. Finalmente, los objetos situados más allá de los 61.000 millones de años luz son los eternamente inobservables e inalcanzables. Aunque 18.000 millones de años luz representan el 39% del camino hasta el borde del universo observable, una cifra impresionante, representa solo el 6% del volumen del universo observable actual. En otras palabras, aunque puede haber entre 6 billones y 20 billones de galaxias contenidas dentro del universo observable, solo alrededor del 6% de ellas, el 6% más cercano, se pueden alcanzar. El 94% restante es inalcanzable y solo puede verse como era en el pasado. Número 5. El universo se expandirá tanto que se volverá muy frío para la vida. Las observaciones actuales sugieren que la expansión del universo continuará para siempre, y la teoría predominante es que se enfriará a medida que se expanda, hasta llegar a ser demasiado frío para albergar vida tal como se conoce actualmente en la Tierra. Por ello, este escenario futuro, antes llamado popularmente muerte térmica, ahora se conoce como gran congelación o gran frío. Si la energía oscura acelera la expansión del universo, entonces el espacio entre los cúmulos de galaxias aumentará a un ritmo creciente. El corrimiento al rojo estirará los antiguos fotones ambientales, incluidos los rayos gamma, a longitudes de onda demasiado largas y no detectables, y energías bajas. Se espera que las estrellas continúen formándose normalmente, incluso durante 100 billones de años, pero eventualmente el suministro de gas necesario para su formación se agotará. A medida que las estrellas existentes se queden sin combustible y dejen de brillar, el universo se oscurecerá lenta e inexorablemente. Según las teorías que predicen la desintegración de protones, los restos estelares que queden desaparecerán, dejando solo agujeros negros, que finalmente se extinguirán a medida que emitan radiación de Hawking. En última instancia, si el universo alcanza el equilibrio termodinámico, un estado en el que la temperatura se acerca a un valor uniforme, no será posible realizar trabajo, lo que dará lugar a su muerte térmica final. En el transcurso de este proceso, la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán en una sola galaxia. Andrómeda está aproximadamente a 2.5 millones de años luz de la Vía Láctea, y las dos galaxias se están moviendo una hacia la otra a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. Aproximadamente dentro de 5.000 millones de años, o 19.000 millones de años después del Big Bang, chocarán para convertirse en una sola. Hasta el año 2012 la colisión fue una teoría de aceptación general, aunque no había manera de confirmarla. Entre 2010 y 2012, el movimiento de Andrómeda fue rastreado por el telescopio espacial Hubble, concluyéndose que el apocalíptico choque es inexorable. En un universo en expansión con constante cosmológica distinta de cero y densidad decreciente, la densidad de parte de la materia, excepto los agujeros negros, las estrellas de neutrones, las enanas y los planetas, llegaría a cero, lo que daría como resultado que la mayor parte se ionizaría y disiparía. Con el tiempo, las órbitas de los planetas se desintegrarán debido a la radiación gravitacional, o los cuerpos planetarios serán expulsados de sus sistemas locales por perturbaciones gravitacionales causadas por encuentros con remanentes estelares.
Número 6. Muerte térmica del universo. La muerte térmica, también llamada gran enfriamiento o gran congelación, es una hipótesis sobre el destino final del universo que propone que éste evolucionará hacia un estado sin energía termodinámica libre y por lo tanto no será capaz de sostener procesos que aumenten la entropía. La muerte térmica no supone ninguna temperatura absoluta en particular y solo necesita que las diferencias de temperatura u otros procesos ya no puedan utilizarse para realizar trabajo. En el lenguaje de la física, este es el momento en el que se alcanza el equilibrio termodinámico. Si la curvatura del universo es plana o hiperbólica, o si la energía oscura constituye una constante cosmológica positiva, el universo seguirá en expansión para siempre, esperándose que ocurra una muerte térmica. Después de un largo periodo de tiempo, el universo se enfriará a una temperatura muy baja, acercándose al equilibrio termodinámico. La idea de la muerte térmica procede de Lord Kelvin, quien a mediados del siglo XIX asumió la teoría del calor como pérdida de energía mecánica en la naturaleza y la extrapoló a procesos de escala universal. Esto también le permitió al físico y matemático escocés formular la paradoja de la muerte térmica para refutar la teoría de un universo infinitamente viejo. La idea de la muerte térmica se deriva de la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía tiende a aumentar en un sistema aislado, lo que significaría que, con el tiempo, el universo se acercaría asintóticamente a un estado en el que toda la energía se distribuiría uniformemente. En otros términos, según esta hipótesis, existe una tendencia en la naturaleza hacia la transformación de la energía mecánica de los movimientos en energía térmica. De allí se extrapola la idea de que, con el tiempo, el movimiento mecánico universal se reducirá a medida que el trabajo se convierta en calor, según la segunda ley. La conjetura de que todos los cuerpos del universo se enfrían hasta llegar a ser demasiado fríos para albergar vida parece haber sido formulada por primera vez por el astrónomo francés Jean-Sylvain Bailly en 1777, en sus escritos sobre la historia de la astronomía y en la correspondencia que sostuvo con Voltaire. En opinión de Bailly, todos los planetas tienen un calor interno y se encuentran en una etapa de enfriamiento. Por ejemplo, Júpiter todavía es demasiado caliente para albergar vida durante miles de años, mientras que la Luna ya se enfrió demasiado. Sin embargo, el autor de la idea de la muerte térmica como consecuencia de las leyes de la termodinámica fue Lord Kelvin en 1851. Número 7. El vacío de Botz podría ser una esfera de Dyson. El vacío de Botz, coloquialmente llamado la Gran Nada, es una región del espacio aproximadamente esférica que se encuentra en las proximidades de la constelación de Botz, cuyo radio de 62 megaparsecs equivale a un diámetro de 330 millones de años luz. Se afirma que es un gran vacío, ya que contiene solo 60 galaxias, en lugar de las 2000 que cabría esperar en un espacio tan grande. Su centro está situado a 700 millones de años luz de la Tierra y fue descubierto en 1981 por el astrónomo estadounidense Robert Kirshner como parte de un estudio de corrimientos al rojo galácticos, siendo uno de los vacíos más grandes del universo visible, catalogado como un supervacío. La esfera de Dyson es una idea sobre una estructura que rodea una estrella, planteada por primera vez por el físico teórico anglo-estadounidense Freeman Dyson, luego utilizada en algunas obras de ciencia ficción. La idea fue el resultado de un experimento mental. Dyson observó que la humanidad necesitaba cantidades crecientes de energía y razonó que, con el tiempo, la demanda energética superaría las posibilidades de la Tierra para proporcionarla. Entonces lanzó la idea de diseñar una estructura para interceptar y recolectar la energía solar. Dyson no dijo cómo sería su sistema, y fue la revista Science, en el artículo de 1960, titulado Búsqueda de fuentes estelares artificiales de radiación infrarroja, la que mencionó por primera vez una esfera. Si bien la Gran Nada no está totalmente vacía, ya que contiene al menos 60 galaxias, el extremo aislamiento de estas fue ilustrado por el astrónomo estadounidense Greg Aldrin. Haciendo una comparación con la Vía Láctea, Aldrin dijo: si la Vía Láctea hubiera estado en el centro del vacío de Botz, no habríamos sabido que había otras galaxias hasta la década de 1960. Durante esa década se lanzaron las primeras sondas espaciales y los astrónomos descubrieron los púlsares. Posteriormente, el mapeo preciso del fondo cósmico de microondas permitió observar un vasto punto frío en el vacío de Botz, lo que convierte a la Gran Nada en una de las anomalías más significativas del universo. El origen del vacío de Botz es muy discutido y se ha postulado que pudo ser el resultado de la fusión de otras nadas más pequeñas,
un fenómeno parecido al de las pequeñas burbujas de jabón, que se unen para formar otras más grandes. Otros plantean que el vacío de Woods podría ser el hogar de una civilización extraterrestre muy avanzada. Esta especie hipotética podría haber obtenido la capacidad de recolectar energía de las estrellas a través de esferas de Dyson en la gran nada. Número 8. Ataque de un agujero negro a la Tierra. Al menos con el posible ataque de un agujero negro pequeño, la humanidad puede estar tranquila, ya que algunas de estas superconcentraciones de masa de poca magnitud que podrían estar vagando por el espacio no afectarían la Tierra más allá de activar todos los sismógrafos del planeta. Varios modelos sugieren que agujeros negros pequeños, que pesan 1.000 millones de toneladas o más, podrían existir, y como son difíciles de detectar, solo podría saberse de su existencia después de un hipotético impacto en la Tierra. Algunos físicos demasiado ansiosos, de hecho, ya han dado dos falsas alarmas sobre el impacto de agujeros negros. En 1908, una explosión arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque y millones de árboles en Siberia. Y en 1973 surgió la teoría de que fue el impacto de un pequeño agujero negro. Los investigadores concluyeron que fue un meteorito que explotó en el aire, a pocos kilómetros sobre el bosque. En 2003, un conjunto inexplicable de datos sismográficos fue atribuido al choque de un objeto muy denso llamado pepita de quark, cuando en realidad había sido un terremoto. Shravan Hanasoge y sus colegas de la Universidad de Princeton se preguntaron si habría una manera de evitar futuras falsas alarmas y realizaron simulaciones detalladas de lo que sucedería si un agujero negro de solo 1.000 millones de toneladas impactara la Tierra. El peso enorme no debe llevar a pensar que algo muy grande chocaría contra el planeta. Un agujero negro de 1.000 millones de toneladas sería más pequeño que el núcleo de un átomo, por lo que solo haría un túnel tan angosto que sería imperceptible. Mucho más escandaloso sería enterrar un alfiler en un queso Emmental de 120 kilogramos. Sin embargo, que no se vea el agujerito no significa que no se sienta cuando hipotéticamente un cuerpo de 1.000 millones de toneladas de peso atraviese la Tierra. Durante el viaje del agujero negro por el núcleo exterior del planeta se producirían unas grandes vibraciones, creando ondas de choque esféricamente simétricas. Estas ondas activarán al mismo tiempo todos los detectores sísmicos instalados en el mundo, a diferencia de los terremotos de intensidad promedio, que son más localizados. Esto distingue las señales de cualquier cosa que veamos normalmente, dice Hanasoge. El efecto sísmico sería como el de un terremoto de magnitud 4, que se sintiera en todo el mundo. No habría una destrucción generalizada, sería casi imperceptible, añade Hanasoge. Sería además un fenómeno extremadamente raro, incluso, como predicen algunos, si los agujeros negros primordiales constituyen toda la materia oscura de la galaxia, colisionarían con la Tierra solo una vez cada 10 millones de años. Número 9. El éxito de la reanimación cardiopulmonar, o RCP, es solo del 10%. El descubrimiento de la compresión torácica podía hacer circular la sangre durante un paro cardíaco. Se realizó en 1878, a partir de experimentos con gatos. Sin embargo, no fue hasta 8 décadas después, en 1959, cuando investigadores de Johns Hopkins aplicaron el método en seres humanos. El entusiasmo inicial fue evidente por la simplicidad del procedimiento. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede ahora iniciar procedimientos de reanimación cardíaca. Todo lo que se necesita son 2 manos, escribieron los médicos. En la década de 1970 se impartieron cursos de reanimación cardiopulmonar, o RCP, al público en general, y esta se convirtió en el tratamiento estándar por defecto en caso de paro cardíaco. Actualmente se exige que los entrenadores deportivos, los auxiliares de vuelo e incluso las niñeras estén certificados en RCP. El atractivo de la reanimación cardiopulmonar es que la muerte, en lugar de ser un pasaje final e irrevocable, se convierte en un proceso manipulable por los humanos, dice Stefan Timmermans, un sociólogo que ha estudiado el tema. Esta es la más auténtica de las emergencias y se le ofrecen a la gente los procedimientos más sencillos. Parece demasiado bueno para ser verdad, añade Timmermans. Muchas personas han aprendido lo que saben sobre RCP a través de la televisión o en videos de YouTube. En 2015, unos investigadores informaron en la televisión que la supervivencia después de una RCP era del 70%. En la vida real, la gente cree que la supervivencia después de una RCP es muy alta. 2 biotesistas observaron en 2017 lo siguiente. La RCP ha adquirido una reputación y un aura de proporciones casi míticas, de manera que no practicarla podría parecer equivalente a negarse a tenderle una cuerda a alguien que se está ahogando.
Sin embargo, la realidad es más sombría. Una revisión de 79 estudios que involucraron a casi 150.000 pacientes concluyó que la tasa general de supervivencia de un paro cardíaco extrahospitalario apenas había cambiado en 30 años. Era del 7,6%. La RCP iniciada por un transeúnte puede aumentar esas probabilidades al 10%. La supervivencia después de la RCP en caso de paro cardíaco intrahospitalario es ligeramente mejor, pero sigue siendo solo del 17%. Número 10. Todo en el universo está conectado. La idea de que todas las cosas en el universo están interconectadas y forman parte de una red o tejido intrincado ha sido explorada por filósofos y científicos a lo largo de la historia. Esta teoría propone que toda la materia y la energía están interconectadas y forman un sistema complejo que puede describirse como un tejido o una red. Sugiere que cada evento, ya sea físico o mental, tiene un efecto dominó que se extiende hacia afuera, como una telaraña que lo conecta todo. En términos prácticos, esto significa que los seres humanos están facultados para producir cambios no solo en sus propias vidas, sino también a escala global. Al reconocer la interconexión de todas las cosas, se deberían tomar decisiones más conscientes que se alineen con unos valores globales. La explicación de cómo todo está conectado varía según el sistema de creencias de cada quien y de su comprensión del universo. Muchas personas creen que toda la materia y la energía están interconectadas a través de un sistema complejo, conocido como la red de la vida o la interconexión. Esta creencia sugiere que no solo los seres vivos de la Tierra participan en esta conexión, sino que incluso la materia inerte, como las rocas y los minerales, también están conectados. Algunos científicos han propuesto explicaciones, como la teoría de cuerdas, que sugiere que todas las partículas del universo están conectadas por unos hilos llamados cuerdas. Otras teorías plantean que puede haber múltiples universos existiendo simultáneamente, cada uno con su propio conjunto de leyes físicas y conexiones entre objetos. En general, si bien la naturaleza exacta de estas conexiones sigue siendo un tema de exploración y debate, está claro que la comprensión del universo continúa expandiéndose y evolucionando a medida que se acopian nuevos conocimientos sobre las fuerzas y estructuras fundamentales que conforman el mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 10 ideas que perturban a los científicos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.